iniciar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Listo. Perfecto, gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, amén. Ahora su Biblia en el libro de Romanos capítulo 3. Hoy daremos continuidad a lo que es nuestra serie o nuestra serie de estudios del libro de Romanos, amén. Hoy iniciaremos con el capítulo 3 y de esa manera estaremos estudiando los versículos del 1 al 20, amén. ¿Lo tenemos, familia? Muy bien. Vamos a leer nada más los primeros tres versículos del 3 y de ahí nos brincamos al versículo 9, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos sí han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a ir al versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, que nos permites tener para estudiar tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Dios amado, que en este momento tu palabra hable a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos ayude a entender, Padre, el consejo que tienes para todos y cada uno de nosotros. Habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu, Dios amado, y ayúdenos, Dios, a comprender lo que tu palabra, Dios, dice para nosotros y lo que tu palabra nos quiere enseñar. Te pedimos, Dios amado, que tu palabra sea esa brújula que guíe nuestra vida a un buen camino, Dios amado, y por el camino de tu palabra, Dios, de tu verdad y de tu justicia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Cuando leemos el capítulo 3 del libro de Romanos, amén, al leer los primeros versículos, pareciese como que hay una contradicción, ¿no?, de lo que el verso bíblico nos quiere hablar o nos quiere decir. Pero la realidad es de que el versículo bíblico es Pablo haciéndose como un autocuestionamiento al mismo y al mismo tiempo haciendo la respuesta a los cuestionamientos que él está haciendo. Amén. Usted debe recordar que Pablo era considerado un hombre de doble nacionalidad, ¿verdad? Pablo en un tiempo se llamaba Saulo de Tarso. La ciudad de Tarso estaba ubicada en Sicilia, ¿verdad? Y Pablo pertenecía o había nacido en esa región. Una nación apartada, una nación, podríamos decir, foránea, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pablo nace en Tarso, pero de alguna manera consigue una ciudadanía romana. Pero Pablo mismo, en la palabra del Señor encontramos que él también se considera un judío, un hebreo de hebreos, amén, por conocer la ley, por conocer los mandamientos de Dios y por llevarlos a cabo de una manera tan celosa como solamente él pudo llevarlo, amén. Usted encontrará en la palabra de Dios que Pablo en algún momento llega y él mismo es perseguidor de la iglesia.
Pablo comienza a perseguir la iglesia, comienza a azotar a los cristianos. De hecho, el primer mártir que vemos en la palabra del Señor es Esteban, y Esteban muere por manos de Saulo de Tarso. Amén. Pablo lo captura, cuando lo comienzan a cuestionar a Esteban, Esteban comienza a contestar o a responder con palabras muy sabias, amén, muy sabias, guiado por el Señor. Y cuando él comienza a responder de manera muy sabia a los cuestionamientos de los judíos, entonces Pablo dice, ¿saben qué? Esto no puede ser, porque si sale esto de aquí, pues se va a salir de control todo. Entonces Pablo da la orden y comienzan a apedrear a Esteban, y Esteban muere. Más adelante Pablo tiene un encuentro con Dios. Literalmente dice que a ver si se cumple lo que hoy conocemos como se cayó el caballo, ¿no? Pablo iba prácticamente de camino a Damasco. Entonces cuando él iba de camino a Damasco, dice que un resplandor del cielo bajó, pegó en su rostro, cae prácticamente el caballo y queda cegado totalmente. Después de un tiempo, el Señor estaba tratando con Saulo de Tarso. Después de un tiempo llega un hombre llamado Ananías y le dice, ¿sabes qué? Ve a tal lugar, a la calle Novena, y vas a encontrar un hombre que está arrodillado, y su nombre es Saulo de Tarso. Vas a orar por él. Entonces él dice, Señor, pero es que ¿cómo voy a ir a orar por él? Pues si era un perseguidor de la iglesia, él mató a Esteban, él perseguía a los cristianos, los arrastraba, los encarcelaba, y de alguna manera es en contra de nosotros. Ahora me estás invitando a que yo vaya a orar por él. Dice, haz lo que te estoy diciendo y como tal te estoy diciendo. Entonces, este hombre obediente al Señor va a la calle Novena y prácticamente va y encuentra la casa donde estaba Saulo de Tarso, y ahí comienza a orar por él. Cuando este hombre ora por Saulo de Tarso, dice la palabra del Señor que de los ojos de Saulo, porque había quedado ciego con el resplandor de Dios, ¿verdad? En sus ojos, quedó ciego. Y cuando este hombre comienza a orar por Saulo de Tarso, cuando ora por él, dice que de sus ojos cayeron como escamas. De sus ojos caen como escamas, y eso no es otra cosa más que la luz de Dios iluminando la vida del ser humano y trayéndolo al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando usted y yo estábamos lejos del Señor, teníamos nuestros ojos cegados. No entendíamos lo que era la salvación, no entendíamos lo que era el perdón, no entendíamos lo que era el evangelio, no entendíamos absolutamente nada de lo que al día de hoy conocemos. Entonces, cuando el Señor llama a Saulo de Tarso para servirle, que le perdona y de alguna manera lo llama para servirle, cuando este hombre ora por Saulo de Tarso, de sus ojos caen como escamas y sus ojos son abiertos a la luz de la verdad del evangelio. Amén. Y entonces Saulo entra en un proceso de preparación. Instantáneamente Saulo, o Pablo, que hoy la conocemos como Pablo, ¿verdad? No comienza su llamado, no comienza su ministerio, sino que Pablo duró un tiempo en el anonimato, ¿verdad? Y después de ese tiempo, entonces ya viene y comienza a ejercer el ministerio al cual Dios lo había llamado. Amén. ¿Y el cual fue el ministerio que Dios llama a Saulo de Tarso? Que en este momento ya lo conocemos como Pablo. Lo llama a predicar el evangelio a los gentiles. Amén. Entonces Pablo comienza a exponer el evangelio, comienza a predicar el evangelio, pero también se comienzan a levantar los judíos en contra de Pablo. Y entonces Pablo les comienza a responder, ¿saben qué? Espérense. Y esta carta de Romanos prácticamente va dirigida a la iglesia que está en Roma, pero también Pablo confronta a los judíos por la actitud que ellos tienen hacia con los gentiles que estaban siendo salvados por la predicación del evangelio. Amén. Entonces por eso Pablo comienza el capítulo 3 como con un cuestionamiento. ¿En qué aprovecha la circuncisión? Bueno, aprovecha en mucho, ¿verdad? Y comienza a dar explicaciones, pero siempre y cuando los judíos cumplieran la ley a tal y cual había sido predicada y enseñada. Entonces Pablo comienza a decirles, ¿saben qué? Ustedes conocen la ley, ustedes predican la ley, ustedes exponen la ley, enseñan la ley y piden que la gente obedezca a la ley. En otras palabras, Pablo dice, pero ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Realmente la están obedeciendo? ¿Realmente están haciendo como la ley dice? ¿De qué les aprovecha a ustedes estar en la circuncisión si realmente no están cumpliendo la ley tal como la debiesen de estar cumpliendo? Amén. Entonces Pablo comienza a disertar en estas palabras, escribiendo esta carta, ¿verdad? Dirigiéndola a la iglesia, pero también hablando muy directamente a los judíos, y comienza a hablar a ellos acerca de lo que ellos predican, a lo que ellos enseñan, lo que ellos exigen que la gente o el pueblo debe de cumplir, pero aún ni siquiera ellos pudiendo cumplir,
los mínimos requisitos que la ley pide. Amén. Y aquí encontramos un pasaje bien importante porque desde el versículo 1 hasta el versículo 8, Pablo está disertando en tratando de hacer entender al judío de qué le servía al judío prácticamente predicar la ley y enseñarla tanto y tan celosamente si no podían cumplirla ellos tal y como ellos las estaban predicando. Entonces Pablo, ahí más adelante vamos a leer el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Amén. Entonces Pablo ya entra en el versículo 9 y dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Haciendo la comparación de judíos, haciendo su comparación contra los gentiles, amén, haciendo comparación uno y otro. Dice, en ninguna manera. Y ahí viene el punto, ¿no? Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún solo uno. Amén. Y lo que Pablo está haciendo es tratar de poner la plataforma donde descansa el evangelio. Amén. O donde arranca el evangelio. Porque el evangelio usted y yo sabemos que son buenas nuevas. Amén. Amén. Buenas nuevas de salvación. Algo que no conocíamos, algo que no merecíamos, llegó a nuestra vida. Y hoy que conocemos el evangelio, que conocemos la palabra del Señor, venimos a un camino de buenas nuevas, donde cuando yo estaba perdido en delitos y pecados, entiendo ahora que tengo una salvación y que hay una oportunidad para mi vida, para que yo pueda venir al Señor y pueda conocer su palabra, y al conocerle a Él y tener fe hacia Él, poder llegar a tener la salvación para la eternidad. Amén. Pero esto no lo conocíamos antes. Esto venimos a conocerlo hoy por medio del Señor que lo revela en nuestra vida y de nosotros que con la fe decidimos creer lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, pero hay un punto inicial. Hay un punto inicial donde inicia el Evangelio para todos nosotros. Y ese punto inicial es cuando yo llego a comprender que mi vida está perdida sin Dios. Que tengo una condición pecaminosa que ni el jabón más fuerte del mundo que pueda existir, ni el más abundante que usted pueda decir, es que yo cuando compro este jabón, ¿verdad? Y lo echo a la lavadora, hace muchísima espuma y siento que limpia a profundidad las prendas. Ni aún el jabón, que usted puede decir que es el mejor del mercado, puede limpiar el pecado que hay en el interior de nosotros. Amén. Sino únicamente la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario ha sido derramada para nuestra redención y remisión de nuestros pecados. Amén. Entonces, cuando el ser humano comprende y llega a entender la necesidad que hay de conocer a Dios, de entregar su vida a Cristo y que Él perdone todos nuestros pecados, es ahí donde comienza la salvación de nuestras almas. Es ahí donde comienza nuestra salvación. La salvación no inicia con una oración, como lo veíamos en la dominical. De nada le sirve al cristiano, de nada le sirve a un ser humano hacer la confesión de fe si en su corazón no hay una convicción de arrepentimiento. De nada sirve hacer una confesión de fe. De nada sirve venir, Señor, te acepto en mi corazón, recíbeme, apunta mi nombre en el libro de la vida. Señor, por favor, perdona mis pecados, perdona por todo mi pecado, por todo mi pasado, por todo lo que yo fui y ahora quiero ser una persona diferente. De nada sirve hacer un modelo de oración de fe si no hay una convicción en el corazón de proceder a un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Amén. Podemos repetir la oración de fe 1000 veces. Podemos repetir la confesión de fe un sinnúmero de veces en nuestra vida. Pero si no hay una convicción en el corazón de arrepentimiento, no es contada como una conversión y no puedo ser contado como que ya he sido salvo. Amén. Suena duro, suena fuerte, pero es así. Esto es así. Lo miramos en la dominical y ya lo hemos visto en otras ocasiones. Para que el ser humano pueda ser salvo, necesita haber arrepentimiento. Arrepentimiento de corazón, arrepentimiento genuino. Dejar las viejas
mañas, las obras, la conducta, el viejo hombre, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él. Amén. Entonces ahí podemos decir que hay un arrepentimiento genuino. Si no he dejado, si no nos hemos determinado, si aún estamos viviendo y no ha habido cambios, entonces no puede contar como un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino se hace del corazón en una convicción y entonces procedemos a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Y Pablo está hablando precisamente de eso a los judíos y haciendo comparativa entre judíos y gentiles, que de nada les sirve a los judíos, practicar la ley, predicar la ley, pero no practicarla y llevarla a cabo al 100%, que como ya lo hemos visto en otras ocasiones, es imposible y fue imposible que el cristiano, que el judío pudiera llevar la ley en su totalidad. Era imposible. Ya hemos visto que la palabra del Señor enseña que si faltamos a un principio de la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley. Transgresores de toda la ley. Me esforcé en un día a llevar a cabo todos los preceptos de la ley y cumplirlos todos, pero al final del día traspasé uno. Pues con ese uno que traspasaste toda la ley. Y por lo tanto no eres merecedor de entrar a la presencia de Dios, porque ese pecado que cometiste prácticamente te llevó a violar todos los mandamientos y todos los preceptos de la ley. Entonces, ¿en qué momento el ser humano podía acercarse a Dios? ¿En qué momento el ser humano podía llegar delante de Dios y decir, Señor, hoy cumplí toda la ley? La ley higiénica, la ley religiosa, cumplir los preceptos de la ley personal, moral, ¿verdad? Los cumplí todos. ¿En qué momento el ser humano podía acercarse así? En ningún momento. Ya con una mirada que uno haga mal contra el hermano, ¿verdad? Ay, ya viene el hermano que me cae bien gordo, ¿no? Ya con eso se traspasó la ley. Ya con eso se violó todo. O simplemente con el hecho de jactarse. Yo aquí soy perfecto. Ya con eso ya traspasaste la ley. Traspasaste la ley. Y con eso ya nos volvemos personas que no somos merecedoras de presentarnos delante de Dios. Amén. Entonces, Pablo hace la comparativa entre los gentiles y entre los judíos. Dice, ¿acaso son ustedes más que ellos? No, claro que no. ¿Ellos son más que ustedes? No, tampoco. Porque no hay justo ni aún uno delante de Dios. Amén. No hay justo ni aún solo uno, porque todos somos constituidos delante de Dios como pecadores. Amén. Pecadores. Por lo tanto, nadie puede jactarse. Nadie puede jactarse de que es perfecto. Nadie puede jactarse de que no ha ofendido a Dios. Porque aquel que se jacta de que nunca ha ofendido a Dios, hace a Dios mentiroso y ha cometido un grave error, un grave pecado. Amén. Dios dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y la palabra del Señor enseña que usted y yo estamos prácticamente ya no en la actitud de pecado, ya no en la práctica de pecado, pero aún cometemos faltas delante de Dios, porque somos seres imperfectos. Nadie en este mundo llegará a ser perfecto. El único perfecto fue Cristo, y es Él, y Él prácticamente es nuestro abogado delante del Padre, y por Él somos justos, por Él somos santos, y por Él seremos perfectos. Amén. Solamente a través de Él. ¿Está conmigo, familia? Entonces, ¿qué debo de hacer yo para poder vivir una vida agradable ante los ojos de Dios si no soy perfecto y no voy a ser perfecto en esta vida? Si voy a ser pecador, prácticamente voy a cometer pecados en lo largo de mi vida, en mi trayectoria. Lo que yo debo hacer es vivir todo el tiempo dependiendo de la obra de Cristo que hizo por nuestras vidas. Eso es lo que yo debo de hacer. Eso es lo que usted debe de hacer. Yo no puedo en mis fuerzas, pero las fuerzas del Señor son muchas y por lo tanto, Él se fortalece en mi debilidad. Amén. Lo que yo no puedo vencer, Él lo va a vencer por mí. Lo que yo no puedo superar, Él lo va a superar por mí, porque Jesucristo es mi representante delante del Padre y Él va a abogar por mí por todas mis debilidades. Amén. Por las obras no lo podemos alcanzar, el favor de Dios. Amén. Pero dependiendo de la obra de Cristo, sí va a ser posible alcanzarlo. Amén. Por eso a veces se me hace un poquito, a veces increíble creer que aún en el siglo XXI, amén, ahora en el siglo XXI, por tantos años predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, todavía existan cristianos que creen
que tengo que dar obras para poder merecer el favor de Dios, que tengo que hacer obras para merecer lo que yo no merecía. Es imposible, no podemos hacer obras. No podemos vivir dependiendo de nuestras obras porque siempre nuestras obras van a estar inclinadas a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Amén. Todo el tiempo, todo el tiempo. Aunque no queramos, lo vamos a hacer. Y de repente nos vamos a percatar que ya ofendimos a Dios y vamos a tener que volver a empezar de cero. Y si estamos dependiendo de las obras, pues siempre va a ser un dolor de cabeza nuestra vida, nuestro diario vivir con nuestra vida como cristianos. Amén. Pero si yo aprendo a depender de la obra de Cristo, que la obra de Cristo que Él ha hecho por mí, Él es el que tiene el poder, la facultad para justificarme delante del Padre, entonces dependamos continuamente de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Dependamos continuamente de la obra que Él ha hecho por nosotros. Porque mire, más adelante lo que dice. Para empezar, el pecado cegó nuestro entendimiento. Amén. Y cuando el pecado ciega nuestro entendimiento, entonces todo lo que hacemos lo vamos a hacer porque queremos hacerlo. Y lo hacemos en una condición humana donde prácticamente para nosotros al parecer todo es bueno y todo es agradable a nuestros ojos, pero cuando lo vemos ante los ojos de Dios, entonces encontramos que está reprobado a la luz de su palabra. Mira lo que dice el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que usted hoy es cristiano y está hoy en la iglesia porque usted buscó a Dios? La respuesta es no, porque Dios nos buscó a nosotros. Amén. Dios nos buscó a nosotros donde estábamos en nuestros delitos y pecados, y de ahí el Señor nos rescató. El Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, hizo una labor que se llama la labor del convencimiento, donde nos convenció que nuestra condición era reprobada ante los ojos de Dios. Amén. Que nuestra condición era deplorable ante los ojos de Dios. Entonces la obra del Espíritu Santo vino y actuó en nuestras vidas y entonces nos convenció de pecado y entonces yo vine y procedí al arrepentimiento porque comprendí que mi vida estaba lejos de Dios. Amén. Comprendí que mi vida estaba lejos de Dios. Por eso usted y yo debemos orar por la gente que no conoce al Señor para que el Espíritu Santo haga la labor de convencimiento en sus vidas y los lleve a comprender que están lejos de Dios en una condición que los mantiene apartados de la presencia de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo hará la obra en ellos y los atraerá con lazos de amor y les traerá el convencimiento de pecado y entonces la gente se dará cuenta que necesita buscar a Dios en sus vidas. Amén. Y solamente así la gente puede proceder al arrepentimiento. Por eso, mire, es bueno orar por la gente, es bueno invitar a la gente, pero lo que no es bueno es forzar a la gente a ir a la iglesia. Eso es lo que no es bueno. Porque cuando uno forza a la gente, entonces uno, de alguna manera, está entrando en un punto donde no es Dios trabajando, sino que es el deseo del hombre querer que la gente vaya a la iglesia. Claro, amamos a la familia, amamos a las personas, ¿verdad? Y queremos que todo el mundo sea salvo, claro. Pero vamos a hacerlo en el orden que es correcto. Cuando yo forzo a la persona, la obligo, la hago sentir obligado a comprometida a la iglesia, no va a haber un cambio en su corazón, no va a haber un cambio en su vida. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos, sí, ore por ellos. Compártales el evangelio, sí, pero no los force a hacer algo que no quieren hacer. Porque si usted los forza, por más que usted se esfuerce a forzarlos para que estén en la congregación y se entreguen a Cristo, lo único que va a pasar es que las personas lo van a hacer en contra de su voluntad y van a hacer la oración de fe, pero no va a haber cambios porque no hay una convicción. Amén. Oremos, prediquemos el evangelio y el Espíritu Santo se encargará de hacer lo siguiente, que es convencerlos de pecado para que ellos reconozcan su necesidad de entregarse al Señor. ¿Está conmigo, familia? ¿Cuánta gente conoce usted que usted le ha predicado el evangelio? ¿Verdad? Y que no han querido nada con el Señor. ¿Cuánta gente usted le ha dicho, ay, mira, que vamos a la iglesia, que Cristo te ama, que esto, que sálvate, que la salvación, y no vienen a la iglesia y no se han salvado? Pero cuando usted entiende el propósito de Dios, cuando usted entiende los tiempos de Dios, cuando usted entiende cómo Dios trabaja, usted va a estar orando por su familia, va a estar orando por sus vecinos, va a estar orando por las personas que le rodean, y usted va a cumplir con la predicación del evangelio.
Y cuando menos se dé cuenta, ellos van a estar en la iglesia. Cuando menos se dé cuenta, Dios va a hacer la obra y ellos van a venir al camino del Señor. Amén. Lo hemos visto. Amén. Dios ha obrado en su momento, Dios ha obrado en su tiempo. Amén. Dios ha obrado en su tiempo. No dejemos de predicar el evangelio y no dejemos de orar por las personas. Y Dios se va a encargar del resto. Porque el siguiente paso es el Espíritu Santo quien obra, quien trabaja, quien va a hacer la obra en ellos. Amén. No somos nosotros. ¿Está conmigo, familia? Entonces, como el entendimiento ha sido entenebrecido, ha sido cegado por el pecado, entonces no hay quien quiera buscar a Dios. No hay quien quiera acercarse a Dios. Amén. Porque el pecado ha invadido la mente y el cuerpo del ser humano y por lo tanto podemos decir que no hay justo ni aún uno. Porque no hay quien busque a Dios porque su entendimiento está cegado. Amén. Muy bien. Dice el versículo 12. Habla de los pasos. Amén. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Todos desviaron su camino, todos se fueron por donde quisieron. Usted ve a la gente ahorita perdida, ve a su familia que está perdida. Ellos decidieron su camino, ellos se desviaron por donde han querido ir, porque a final de cuentas tenemos a un Dios que es un Dios lleno de amor y tenemos a un Dios que es justo. Amén. Y como son dos atributos de nuestro Dios, lo notamos todos los días y reflejado en la humanidad. Porque Dios permite que la gente haga como ellos quieren. Porque Dios nos dio algo que se llama ¿cómo? Libre albedrío. Amén. Y ese libre albedrío fue otorgado a nuestras manos por amor y por justicia. Porque Dios es justo y porque Dios nos ama. Amén. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Si Dios no nos amara y si Dios fuera injusto, Él nos estuviera forzando a todos a que estuviéramos en su camino. Amén. Pero Dios no forza a nadie. Amén. Dios no obliga a nadie. Dios nos da la decisión de que nosotros podamos elegir lo que queremos hacer en nuestra vida. Amén. Cuando Él ya nos encuentra, cuando Él ya prácticamente comienza a hacer su obra en nosotros, entonces cambia esa parte de nuestra vida. Amén. Porque ya hubo algo que está trabajando en nuestro corazón, que se llama Espíritu Santo. Pero ahorita la gente está haciendo y deshaciendo como ellos quieren. Pero cuando Dios los busque y los encuentre y se topen con Dios, prácticamente ahí Dios va a comenzar a hacer esa obra en sus corazones. Amén. Entonces, al día de hoy todo el mundo está haciendo lo que quiere. El día de hoy todos se han desviado, se hicieron inútiles, es decir, no son útiles para el Señor ahorita porque están en una condición que para Dios es inútil, obviamente, porque no apoyan, ahora sí que no pichan ni cachan ni dejan batear, ¿verdad? Entonces, de alguna manera están apartados de Dios y están llevando sus pasos como ellos quieren. En algún momento usted y yo nos encontramos ahí, amén, y sabemos y entendemos de lo que estamos hablando el día de hoy. Y hoy que estamos en el Señor, usted y yo podemos constatar y podemos entender que la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas ha sido una obra redentora, pero también transformadora. Y ahora la vida que llevamos no es comparada siquiera con lo que hacíamos anteriormente. Amén. Muy bien. Dice el versículo 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Amén. Metafóricamente, Pablo está hablando de que lo que hay dentro de nosotros y aún lo que hablamos no agrada al Señor o no agradaba al Señor en un tiempo antes de conocerle a Él. Amén. Entonces, eso mismo nos convertía en personas injustas delante de Dios. Nos convertía en personas que no éramos merecedoras del favor de Dios. Amén. Y de alguna manera nuestra forma de hablar no era correcta y por lo tanto lo que había dentro de nosotros era lo que nosotros compartíamos con otros. Nuestros sentimientos estaban totalmente desviados, desubicados, descarriados en la cuestión sentimentales. ¿En qué nos damos cuenta cuando una persona tiene las emociones descarriadas, que están totalmente desordenadas? Bueno, cuando las personas comienzan a querer llenar sus vacíos de su corazón
con pasiones pasajeras en sus vidas. Amén. Llámele usted algún vicio, llámele usted alguna práctica, llámele usted múltiples parejas, ¿verdad? Demasiadas cosas que a veces el ser humano quiere llenar su vida porque sus pasiones, sus emociones están descarriadas y sus pasiones son pasiones desenfrenadas. Amén. Entonces, de alguna manera, nos damos cuenta que esa misma actitud convierte a un ser humano verse injusto delante de Dios porque todo su interior está contaminado. Amén. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y nuevamente menciona en el 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Amén. Dice el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Amén. O sea, sus caminos están perdidos. Sus caminos prácticamente están por la calle de la amargura, como luego dicen por ahí, ¿no? Luego dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero luego dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Pues todo el mundo ha pecado, todo el mundo está desviado, todo el mundo hace como quiere, todo el mundo practica lo que quiere practicar, todo el mundo se contamina con lo que quiere contaminarse, y Pablo sigue expresando que en el mundo no hay ni siquiera un justo delante de Dios. Y cuando habla para los judíos, dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, tú transgredes la ley, juicio de Dios viene sobre tu vida. Amén. Traspasa la ley, juicio de Dios va a caer sobre ti. Entonces los judíos, entendiendo la ley, predicando la ley y tratando de cumplir la ley, todo el tiempo se toparán con el juicio de Dios contra sus vidas. Amén. Todo el tiempo se toparán contra el juicio de Dios. Muy bien. Para usted y para mí que estamos en Cristo, dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Aquí en este punto déjeme aclarar esto que Pablo está mencionando en el versículo 20. Cuando Dios le dio la ley a Moisés para que la dictara al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se rigiera bajo la ley mosaica, la única razón que Dios dio la ley para el ser humano fue para que el ser humano se diera cuenta de su condición de pecado y pudiera recapacitar y entender que nunca podía cumplir la ley y vivir santo para Dios por voluntad propia. Amén. Porque la ley era humana, ¿cierto o no? La ley era una ley humana, donde el ser humano tenía que guardar su vida. Era por obras la ley. Amén. El ser humano tenía que guardar su vida, tenía que guardar su condición, tenía que guardar su vista, sus oídos, sus pasos, sus manos, su boca. Tenía que guardar absolutamente hasta sus pensamientos. Tenía que guardarse de no ofender a Dios. Pero dígame, ¿quién en esta vida, en su sano juicio, puede cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede guardarse sin pecar un día? Ya lo hemos visto. Ni 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas, ni 4, ni 5, ni 10, ni nada. No podemos estar un día sin pecar. Entonces, si estuviéramos bajo la ley, estaríamos obligados a cumplir toda la ley sin violar ni un solo mandamiento. Toda la ley. Y estamos hablando de más de 600, casi 700 y fracción mandamientos que tenía la ley. ¿Quién puede cumplirlos? Nadie puede cumplirlos. Habla desde leyes higiénicas, habla desde leyes morales, habla desde leyes religiosas. ¿Y quién podía cumplirlas? Nadie podía cumplirlas. Y el día de hoy nadie puede cumplirlas. Entonces, lo único que Dios, para lo que Dios dio la ley al ser humano, dice la Biblia que la ley fue el ayo para que el ser humano comprendiera que no puede cumplirla.
que no puede cumplirla. Entonces viene la solución al ser humano, y es Cristo Jesús quien iba a ser la solución para nosotros, que ya entendiendo que nuestra condición humana puede ser ingobernable y no podemos cumplir la ley, entonces viene la solución a nosotros, que es Cristo Jesús quien cumplió la ley por nosotros y nos justifica de nuestro pecado, de no poder cumplir la ley, para encontrarnos aceptos delante de nuestro Dios. Amén. Mire, aun cuando el ser humano quiere hacer lo bueno delante de Dios, termina haciendo lo malo. Amén. Vamos a poner ejemplos. Usted el día de hoy verá a mucha gente subiendo videos a redes sociales haciendo obras caritativas. ¿Cierto o no? Hasta, pudiésemos decir que hasta gente cristiana, ¿no? Subiendo videos, haciendo caridad para con los necesitados, comprándoles alimento, comprándoles ropas, comprándoles calzado, comprándoles lo que usted quiera, ¿no? Que te voy a llevar y te voy a cortar el pelo, te voy a bañar y te voy a dar un día, el mejor día de tu vida, ¿no? Y terminan haciendo acciones, pero grabando todo por video y subiendo a las redes sociales. Esto es una navaja de dos filos. O lo haces realmente con todo tu corazón para hacer una obra para el Señor, o lo haces para monetizar. O lo haces para tener rating. O lo haces para que la gente te admire, para que la gente te aplauda, para que la gente... Dice la palabra del Señor que las obras muertas no tienen validez delante de Dios. Amén. Y aún siendo cristianos podemos estar haciendo obras muertas. Y que no están agradando a Dios y estar quizás hasta cometiendo falta delante de Dios por las obras que estamos haciendo. Amén. El hecho de que te filmes, tienes que tener cuidado con qué intención lo estás haciendo. Si realmente es compartir el Evangelio, gloria a Dios por ello. Hazlo con un corazón humilde, con esa intención, y síguelo haciendo para la gloria del Señor. Pero si tu intención es que te vean, que te den like, tener seguidores, monetizar y que la gente te apoye y todo eso, la intención está incorrecta y lejos de agradar a Dios, estás haciendo obras muertas. Amén. Que no están glorificando a Dios. Hasta en la iglesia se puede hacer obras muertas. Voy a tocar yo para que vean que soy el que toco más padre que todos. Para la gloria de mi Cristo. Y resulta que cuando estás tocando, pues nomás lo haces para que te vea la gente y te aplauda la gente y te felicite. Diga, qué bien lo hiciste. Tocas muy bonito, ¿verdad? Ya con estar haciendo eso para que la gente me mire, estás mal, porque es una obra muerta que no está glorificando a Dios. Amén. Que no está glorificando a Dios. Voy a predicar para que vean que soy el más elocuente y voy a dar un mensaje que la gente quede, wow, con lo que predica el hermano, ¿no? Si lo estás haciendo con esa intención, que la gente vea, te aplauda y te elogie, entonces estás mal, porque no es para la gloria de Dios, sino que estás buscando gloria de los hombres. Amén. Esto es tan sencillo. Yo debo de cuidar mis intenciones, debo de cuidar mis pensamientos, porque aún lo que yo creo estar haciendo para Dios puede ser que mi humanidad me esté llevando a hacerlo para buscar ser elogiado, para buscar ser aplaudido y para buscar ser recompensado. Y si eso es así, entonces son obras muertas que no glorifican a Dios y Dios me pedirá cuentas de todo ello. Amén. Entonces, Pablo lo dice bien claro, no hay justo ni aún solo uno. Amén. Y aún siendo cristianos no nos vamos a escapar de esa parte. Todo lo que hagamos, todo lo que somos y todo lo que tenemos que reconocer que es para la gloria de Dios. Que es para su gloria. Amén. Vivimos para su gloria, comemos para su gloria, predicamos para su gloria, enseñamos para su gloria. Y que todo lo que hagamos, procuremos hacerlo bien, como para el Señor. Pablo lo dice a Colosenses, amén. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser como para el Señor. Y para el Señor tenemos que hacerlo. Aún dice la palabra del Señor que si el día de mañana, primeramente Dios, tenemos que poner al Señor primero para el día de mañana. Y si mañana vivimos, si Dios quiere, que vivamos para la gloria de Dios. Amén. Dependiendo de Él. Es la única forma como podemos vivir justos y siendo justificados por Él. En esta vida no viviremos en una justicia que yo pueda decir que soy justo,
pero viviré siendo justo porque soy justificado por Dios. Soy justificado por Él. Vamos a ponerle un ejemplo un poco más claro, amén, para cerrar el tema del día de hoy. Ya vimos que no podemos vivir sin pecado. Ya vimos que somos pecadores prácticamente, que hoy somos cristianos, pero seguimos cometiendo pecado, amén. Y ya vimos que no éramos merecedores de la salvación, no éramos merecedores del perdón, sino que nuestro destino y lo que era donde íbamos a deparar, prácticamente era la perdición eterna. Amén. Pero un día a Dios le plació darnos una oportunidad, dar su vida por nosotros, darnos una salida de esa condición, y esa salida únicamente se encuentra a través de Cristo Jesús. En pocas palabras, ¿queremos una salida de emergencia para la condición del ser humano? La puerta de emergencia se llama Cristo Jesús. Es la única puerta por donde el ser humano puede salvarse de la condición en la que se encuentra el día de hoy. Y esa puerta de emergencia llamada Jesucristo es por la única que usted y yo podemos ser justificados de nuestra condición pecadora, de nuestros pecados actuales y futuros. Esa es la puerta por la que podemos ser justificados. ¿Usted quiere ser hallado justo? Vaya a esa puerta. ¿Usted quiere ser justo delante de Dios? Vaya a esa puerta. Usted y yo dependemos de esa puerta para ser salvos. Usted y yo dependemos de esa puerta para ser justificados. Y usted y yo dependemos de esa puerta para ser aceptados delante del Padre. Esa puerta se llama Jesucristo. Y solamente por esa puerta podemos obtener la justificación. Amén. Romanos 5:1, lo digo nuevamente, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no es por Cristo, no hay justificación. Si no es por Cristo, no somos justificados. Amén. Romanos 5:1 lo dice claritamente. Entonces, ¿quiere usted ser acepto delante de Dios el día de hoy? Justifíquese. Que lo justifique el Señor Jesucristo delante del Padre para que pueda ser justo delante de Dios. Amén. Usted peca el día de hoy, peca el día de mañana, quiere ser justificado, quiere ser limpio, quiere ser perdonado. Vaya por la puerta de emergencia, que es Jesucristo, para que pueda ser justificado y pueda ser perdonado y pueda ser acepto delante del Padre. Amén. No se quiebre la cabeza. No es por las obras. No se quiebre la cabeza. Usted no va a poder vencer su condición humana por sus fuerzas. Usted no se estrese porque no puede vencer una condición de su vida que no ha podido vencer en años. No se estrese, usted no lo va a poder hacer por sus fuerzas. Vaya a la puerta de emergencia que es Cristo Jesús. Vaya a esa puerta de emergencia y dígale, Señor, yo no puedo vencer esta condición. Pero yo no puedo salir de esta condición, de este hábito, de este vicio, de esta condición que me aprisiona, que me estresa. Yo quiero agradarte, quiero servirte. ¿Quiere agradar al Señor usted? Dependa de Cristo. ¿Quiere usted agradar a Dios y vivir en paz con el Señor? Dependa de la puerta de emergencia que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se quiebre la cabeza. No podemos cumplir la ley a cabalidad. No podemos vivir en perfección en esta vida. Amén. No podemos ser perfectos en esta humanidad, en este cuerpo, en esta carne. No podemos ser perfectos. La única forma de encontrar perdón y justificación es por medio de Jesucristo. Dependamos de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Dependamos de lo que Él hizo por usted, lo que hizo por mí, y vivamos una vida en paz con Él, dejando que Él nos siga perfeccionando, nos siga limando, nos siga preparando para que nosotros sea terminada la buena obra que un día Él comenzó en nosotros. Amén. Y esa obra terminará no en esta tierra, sino cuando estemos en su presencia. Amén. Así que no espere ser perfecto en esta vida. No espere que se vayan todos sus males, que se vayan todas sus debilidades, sus talones de Aquiles. No se le van a ir, no van a desaparecer. Usted no va a dejar de pecar en esta vida. ¿Sí? Dependamos de la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dependamos de Él y entonces encontraremos la paz en nuestro interior. Amén. Porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino únicamente de Él.
Amén. ¿Está conmigo, familia? Terminamos el mensaje el día de hoy. Yo le invito a que cierre su rostro, amén, en esta tarde. Y vamos a orar. Vamos a orar. Si usted tiene áreas en su vida que usted le ha costado vencer, si usted tiene áreas en su vida que le ha costado salir adelante de ellas, no luche más con usted mismo. Póngalo delante del Señor y pídale fuerzas al Señor, sabiduría al Señor, para que Él le ayude a superar sus condiciones que le han costado vencer hasta el día de hoy. Padre, venimos delante de tu presencia el día de hoy, mi Dios, reconociendo que te necesitamos en nuestras vidas, reconociendo, Señor amado, que nosotros no podemos vencer la condición de pecado, Dios, que atravesamos todos los días a nuestra vida, mi Dios. Señor, hemos visto en tu palabra que no hay justo ni a un solo uno, no hay quien haga lo bueno delante de tus ojos, Señor. Y nosotros como tus hijos, Padre Celestial, aún continuamente te ofendemos, aún continuamente te fallamos, aún continuamente nos apartamos de tu verdad, nos apartamos de tu palabra, Dios, y hacemos lo que nosotros queremos hacer en muchas ocasiones, Padre. Señor, ayúdanos a depender de la obra que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a depender, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Padre, a vencer las áreas que nosotros no hemos podido vencer, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, perdónanos si te hemos ofendido, Dios. Justifícanos delante del Padre de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos hábitos, Señor amado. Reconocemos que somos faltos, que somos, Padre Celestial, faltos delante de tu presencia y que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a depender de tu obra. Ayúdanos a depender del sacrificio que tú has hecho por nosotros, del perdón que extiendes para nosotros, Señor, y de la salvación que has extendido a nuestras vidas y que no es por los méritos que yo pueda hacer, sino que es por tu bendita gracia, amor y misericordia que tienes para nosotros, Señor. Danos fuerzas para seguir adelante, mi Dios. Tómanos de tu mano, Padre Celestial, y no nos dejes, no nos sueltes nunca, Padre. Y ayúdanos a vencer estas condiciones que enfrentamos día a día y que de alguna manera, Dios, reconocemos que solos no podemos, Dios. Queremos depender de ti, queremos depender de tu obra. Ayúdanos y enséñanos a depender de la obra completa que tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.